El Estado español produce el mayor expolio de bienes muebles e inmuebles de dominio público que pudiera suceder en los últimos siglos en cualquier Estado europeo. Una apropiación de bienes que deixó en manos privadas la gran mayoría del patrimonio histórico y cultural. En ningún Estado europeo, la simple autocertificación eclesiástica de un obispo o del subsecretario sirvió como razón única para poder inscribir en los registros de la propiedad bienes a nombre de la Iglesia Católica, una entidad privada. Estamos hablando con total seguridad de más de 100.000 bienes de todo tipo. Tendrían que declararse nules por inconstitucionalidad sobrevenida todas las inmatriculaciones posteriores a 1978. Y es imprescindible preservar para el futuro el dominio público de los bienes inmatriculados de uso religioso de especial relevancia cultural, como pasa en Francia o en Portugal, con la elaboración de una ley de patrimonio. Resulta imprescindible la transparencia y la publicidad exigibles a cualquier gobierno democrático. Tiene que conocerse la situación y la realidad de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica con este mecanismo irregular. La exigencia de la publicación de todas las notas simples registrales desde 1946 es absolutamente irrenunciable. No lo hacer nada más se puede calificar como falta de transparencia y sería una actitud absolutamente antidemocrática. El pasado 17 de mayo de 2021, el Gobierno de Asturias contestó por escrito a varias preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Podemos Asturias referentes al proceso de inmatriculaciones. De las respuestas recibidas, sáquense en conclusión varias reflexiones e informaciones importantísimas. En ningún momento se fai referencia a las notas simples anteriores a 1998, solicitadas por el Grupo de Inmatriculaciones en septiembre de 2020. Sigue en sin conocerse cuál es la situación del documento presentado ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, si se trasladó al Colegio de Registradores de la Propiedad de Asturias o si se recibió de alguna respuesta del mismo. Pero hay otros datos también muy interesantes. La finca na que está la Foncalada es de titularidad del Concello de Ubieu. La iglesia de Santa Cristina de Chena inmatriculóse el 15 de xenero de 2010 a nombre de la Iglesia Católica. La iglesia de San Miguel de Lliño inscribióla el 17 de aviento de 1929 la iglesia. La iglesia de San Salvador de Valdedios inscribióla el 2 de aviento de 1993 la arzobispado de Ubieu. El solar del antiguo cementerio de Santullano, en el que está la iglesia prerrománica, inscribióla el 20 de febrero de 1981 la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, según viene en el documento. La iglesia de Santa María del Naranco no figuraba inmatriculada a fecha de 4 de marzo de 2020. No constaba inmatriculación en el caso de la iglesia de San Salvador de Priesca. Y la Catedral de Ubieu no aparece inscrita a fecha de 20 de marzo de 2020. El Gobierno de Asturias reconoce por primera vez que parte de los bienes del prerrománico asturiano no los inmatriculó la Iglesia Católica, según informaron los registros de la propiedad. Entre ellos, como decíamos, Santa María del Naranco, la Catedral de Ubieu y San Salvador de Priesca, aunque pudiera haber otros más, dado que nada más investigaron aquellos que figuren en el libro blanco del prerrománico. Esto supone un cambio radical respecto a lo afirmado en el citado libro y las propias declaraciones de la Dirección General de Patrimonio y tiene importantes consecuencias. Y es necesario considerar directamente bienes de dominio público aquellos bienes prerrománicos que no tean inmatriculados y recollelo asina en toda información y documentación que se publique desde las distintas consellerías. Igualmente, y es competencia del Gobierno la difusión e información turística y cultural sobre esos bienes. Y es necesario considerar la realidad por inconstitucionalidad sobrevenida, la nulidad, por inconstitucionalidad sobrevenida de las inscripciones realizadas en registros con posterioridad a 1978. Y es necesario considerar la nulidad por vulneración de la propia ley hipotecaria de aquellos bienes destinados al culto y inmatriculados antes de 1998. Pero, en cualquier caso, resulta imprescindible la transparencia y publicidad
exigibles a cualquier gobierno democrático sobre el conocimiento de la realidad de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica mediante este mecanismo irregular. Por último, y ineludible, la exigencia de la publicación de todas las notes simples registrales desde 1946 a lo menos, y una cuestión absolutamente irrenunciable que el Gobierno de Asturias tiene la obligación de cumplir e investigar. Muchas gracias.